Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estar delante de tu presencia como familia, como hijos. Y gracias porque podemos recordar de cuán grande eres tú, Señor. Gracias porque podemos recordar y cantar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor, ponemos nuestro corazón delante de tu presencia, también recordando que nuestro natural, nuestro automático, Señor, es vivir en la carne, es hacer las cosas de la carne, Señor, y necesitamos que tu Espíritu esté obrando en nuestras vidas, obrando en nuestro corazón, alumbrando nuestros ojos para que veamos la verdad, para que veamos las intenciones de nuestro corazón que tantas veces, Señor, no son piadosas, y que vayas trabajando, Señor, en nuestro corazón, transformando desde dentro, con el poder que tiene, Señor, tu palabra, porque dice que es viva y es poderosa y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Esta es tu palabra, Señor, la que nos ayuda a separar pensamientos de las intenciones del corazón. Y pedimos, Señor, que lo hagas en esta mañana. Ayúdanos a ponderar, a ver, a entender, pero no solo de manera intelectual, sino que trae revelación a nuestro corazón, Señor, para que podamos conocerte más y que podamos vivir de manera que honre a tu nombre, de manera digna del llamamiento que hemos recibido, Señor, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pues bueno, para los que no sabéis, estamos dentro de una serie de predicaciones que hablan sobre tomando decisiones según la voluntad de Dios. Estamos mirando de cómo podemos aprender de manera bíblica a tomar decisiones que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Vimos que no es algo tan simple, vimos que es algo que a veces hablamos a la ligera, ¿no?, sobre la voluntad de Dios, como si fuese algo muy simple, pero vemos que es complejo, principalmente a la hora de tomar decisiones. Es complejo en las áreas donde no está especificado en la Biblia, no hay algo específico sobre aquello que queremos hacer. Entonces es donde exige más de nosotros conocimiento bíblico, conocimiento de la palabra, para poder ponderar, para poder meditar y para poder saber qué vamos a decidir y cuál es la voluntad de Dios, para que podamos decidir conforme a su voluntad, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer esta voluntad de Dios? Vimos que la última predicación, ¿no?, vimos que hay suposiciones, hay conjeturas que se hacen en medio evangélico que son peligrosas, ¿no? Una de ellas son las frases hechas, que buscamos hablar para animar a nuestros hermanos o para consolar su corazón, ¿no?, en momentos difíciles. Decimos, no, tranquilo, que Dios tiene un propósito para tu vida, ¿no? Y queda muy en el aire cuál es este propósito, ¿no? Es como si uno aún no lo supiese. Dice, no, tranquilo, ya se va a cumplir este propósito, pero ¿cuál es, no? Y no se habla del propósito que la palabra de Dios dice que hay, ¿no? Y luego también la frase que dice, Dios tiene algo mejor para ti, ¿no? Entonces, incluso da la sensación de que cuando uno, por ejemplo, ¿no?, uno deja o pierde su trabajo, dice, no, Dios tiene un trabajo mejor para ti. Esto pasó porque Él tiene algo mejor. Entonces es casi como que si uno pensase, si es así, ¿no?, mejor que cada año yo pierda mi trabajo porque entonces el próximo será mejor, y así, ¿no? Cuando acaben los años estaré en el trabajo del top de los tops, ¿no? Es algo que queda muy... no deja claro cuál es el mensaje que estamos transmitiendo con estas frases. Uno puede entender de diferentes maneras. Entonces necesitamos vigilar con estas suposiciones y estas frases que entregamos así, ¿no?, por querer consolar a nuestros hermanos, de no ser tan claros, de ser ambiguos, ¿no?, en el mensaje que queremos transmitir. Entonces, que seamos precisos para que se quede claro lo que queremos decir, para que no demos un entendimiento que puede ser incluso contrario a la misma palabra.
También vimos que había métodos que son peligrosos para intentar descubrir la voluntad de Dios. Hablamos de los métodos puerta abierta, puerta cerrada, ¿no? Como discernir, si Dios abrió la puerta es porque es de su voluntad. ¿Será? ¿No? ¿O será que el Señor está probando a ver si tú vas a entrar en algo que no deberías? ¿No? Entonces, son métodos peligrosos. Vemos Jonás, ¿no? que llegó allí y tenía un barco disponible para ir al otro lugar que era contrario a lo que Dios le había dicho. Entonces no fue una puerta que Dios le abrió, sino que era una puerta que estaba allí a su disposición, pero que Dios no quería que él fuese, ¿no? Entonces el hecho de que haya una puerta abierta o cerrada no necesariamente es una evidencia tan clara de si es la voluntad de Dios o no. Por eso he llamado, ¿no? que un método peligroso para discernir la voluntad de Dios. Luego vimos sobre las comprobaciones, ¿no? Recordamos sobre Gedeón, que tenía allí, dijo, no, Dios, si es de tu voluntad, entonces yo dejaré esto aquí en la noche y que se quede mojado y todo alrededor que se quede seco, ¿no? Y luego el otro día lo mismo, ¿no? Estas comprobaciones demuestran falta de fe en nosotros y demuestra falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Y no siempre resultan que Dios va a hacer exactamente lo que estamos pidiendo. A veces por su amor y por su misericordia, Él lo hace y nos contesta, pero no siempre, ¿no? Entonces, cuando no lo hace, solo lo que genera en nosotros es duda, incertidumbre, y nos quedamos como en un vacío, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué? ¿No? El otro método que dijimos era el de la Biblia de la suerte, ¿no? De repente, ay Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y uno abre la Biblia, ¿no? Hoy en día con los móviles es más complicado hacer esto, ¿no? Porque tú tienes que abrir un libro, un capítulo y un versículo, ¿no? Ya complica más la cosa. Pero con la Biblia en papel hay mucha gente que tiene la costumbre de hacerlo. Dios, quiero saber tu voluntad, y abre la Biblia para ver qué cae, ¿no? Y de aquí nacen chistes, ¿no? Como decir, uno que quiere saber si entrega su vida a Dios o qué hace con su vida porque está muy triste y abre y dice, y Judas fue y se ahorcó, ¿no? Y dice, Señor, entonces el Señor quiere que yo me mate, ¿no? No es un método muy saludable de buscar la voluntad de Dios, ¿no? El otro también que vimos fue la impresión, no, es que yo lo haré porque siento mucha paz en ello, ¿no? Entonces, si siento paz, es porque viene de Dios, ¿no? No necesariamente también, ¿no? Y aquí os di algunos ejemplos que hablan de esto, que a veces tenemos paz, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y la verdad es que muchas personas se equivocan cuando no se dan cuenta de que están buscando una guía de parte de Dios, una guía para sus vidas, como si fundamentalmente necesitasen una guía del Espíritu Santo de Dios que estuviese desconectada de la palabra. Este es el peligro, el mayor peligro, ¿no? Es como si Dios fuese a traer una revelación para aquel momento, pero que esto estuviese totalmente desconectado de la palabra. Es ahí donde nacen muchas herejías y muchos problemas en la vida, ¿no? Porque si uno desconecta su decisión de lo que está en la revelación que tenemos de parte de Dios, que es la Biblia, ¿no? La revelación escrita, podemos acabar haciendo cosas terribles pensando que Dios nos está guiando a ello, ¿no? Vimos también la necesidad que tenemos de pedir sabiduría al Señor, ¿verdad? Vimos que es necesario reconocer, Señor, nosotros no sabemos, necesitamos sabiduría y que el Señor nos dé sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Porque sabemos que hay consecuencias, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? De Dios nadie se burla. ¿Por qué? Dice, lo que el hombre sembrare, esto cosechará. ¿Sí? Entonces, al saber que nuestras actitudes o nuestras decisiones tienen consecuencias para nuestras vidas, necesitamos, llegamos a la conclusión de, Señor, ayúdame porque después yo sufro las consecuencias de malas decisiones y por eso
no quiero tomar malas decisiones, sino que quiero que tu nombre sea glorificado en mi vida y a través de mi vida. Y por ello vamos hoy a mirar 4 caminos por los cuales Dios nos lleva a crecer en sabiduría, ¿no? Y a decidir de manera sabia, ¿vale? Son 4 caminos que vamos a ver cómo podemos actuar de manera que podamos estar seguros de que es una manera bíblica de actuar. El texto base que vamos a usar hoy, ¿no? Que voy a usar hoy es Salmos 25, el 4 al 5. Bueno, para dar un título a la predicación de hoy sería Buscando la dirección del Señor, ¿vale? Buscando la dirección del Señor. Vamos a ver 4 caminos de cara a buscar esta dirección del Señor. Salmos 25, 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aquí quiero recordaros de que cuando el Señor habla sobre sus caminos, sobre su verdad, tenemos mucho de estos caminos y mucha de esta verdad en la palabra. De hecho, tenemos todo lo que necesitamos para vivir de manera santa, ¿no? Como hemos visto. Pero también sabemos que hay situaciones en la vida que no están marcadas, ¿no? Porque no es una cosa que es pecado o no pecado, simplemente es en qué cole voy a poner a mis hijos, ¿no? O qué camisa me pongo en el día, ¿no? Hay determinadas ropas que sí sería pecado delante de Dios ponerlas porque no son para nada discretas ni decentes, son indecentes, ¿no? Entonces ahí no hay duda. Uno puede mirar y si para un momento y dice: Señor, no, esto no conviene, ¿no? No debería de estar ni en nuestro guardarropas, ¿verdad? Ni en nuestro armario. Debería de ni comprarlas. Pero si las hemos comprado algún día, el Señor no quiere que las pongamos. Pero, ¿y si tú tienes un armario, ¿no? Que ahí tienes ropas que son decentes? Entonces, ¿cuál camisa vas a poner? ¿Qué ropa vas a poner? Esto no es una cuestión de decir: oh Señor, revélame, ¿no? ¿Cuál es tu perfecta voluntad? Como si poner la camisa amarilla en aquel día será un pecado porque tenías que haber puesto la rosa, ¿no? Esto no es así, ¿no? Pero si entendemos de que hay circunstancias como en qué ciudad vamos a vivir, qué trabajo vamos a trabajar, no es una cosa pecado y la otra santa, sino que las dos opciones son válidas delante del Señor, pero queremos, como el Señor conoce el futuro, queremos saber: Dios, me gustaría conocer y saber tu voluntad sobre esta decisión, que tú me guíes, ¿no? Entonces, en esta manera que quería enfocarme en este salmo, ¿no? Entendiendo que el Señor mostró su camino en la palabra, pero hay decisiones que tenemos que tomar que no están mostradas de manera explícita en la palabra o específica, ¿no? Y aquí necesitamos que el Señor nos encamine, que el Señor nos guíe. El primer camino que podemos ver para tomar decisiones sabias delante del Señor y que sean bíblicas es aprender a reflexionar. Y aquí hay mucha gente que no estaría de acuerdo conmigo y pensaría que reflexionar sobre la situación no es algo espiritual, es algo carnal. No, esto cualquiera puede hacer. Pero claro, no es simplemente reflexionar con una mente carnal, ¿no? Sino que es tener la gracia de Dios para discernir, ¿sí? Entonces es reflexionar buscando impresiones interiores sin cualquier base racional. Es caminar en la oscuridad. Entonces, reflexionar desconectado de la palabra de Dios es caminar simplemente por la emoción. Y es esto lo que Dios no espera que hagamos. Entonces, ves que, ¿sabes lo que el mundo dice? No, vacía tu mente ahora, ¿no? Vacía tu mente y encontrarás en tu interior la respuesta. La Biblia no nos manda vaciar la mente. La Biblia nos manda gobernar sobre nuestros pensamientos.
¿Sí? ¿Qué dice Filipenses 4:8? Es un texto muy conocido. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay alguna virtud, o si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, fijaros que Dios no nos llama a vaciar nuestra mente, sino que llama a gobernar nuestros pensamientos para que estemos pensando en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es santo, lo que es agradable. ¿Y cómo yo puedo saber esto? Conociendo la palabra, ¿sí? La palabra es nuestro fundamento. Ahora, la dificultad o el problema que tenemos, ¿no?, es que muchas veces a la hora de decidir delante del Señor, de tomar una decisión, acabamos buscando tomar decisiones sin reflexionar sobre la situación. No pensamos en la situación. Queremos simplemente recibir una visión o una revelación de un ángel, o queremos algo que sea totalmente sobrenatural, ¿no? Igual que suelo decir, ¿no?, a algunos hermanos, decir, es nuestra responsabilidad leer la Biblia, entonces no esperes que vendrá un ángel con una espada de fuego y que te tocará la mente diciendo, hoy medita en la palabra, ¿no? Esto no sucederá. ¿Por qué? Porque el Señor ya dijo que debemos meditar en su palabra, que debemos leerla. Entonces es algo muy evidente. Pero a la hora de tomar decisiones tenemos la tendencia a no reflexionar. Ahora, en la palabra de Dios hay hombres que reflexionaron antes de tomar decisiones. Vemos a David, que él reflexionó, pero vamos a ver un mal ejemplo de David, ¿vale? Porque fijaros cómo es importante conectar nuestra reflexión a la palabra de Dios, ¿sí? Primera de Crónicas 13 habla de que David quiso traer el arca de Dios de vuelta al pueblo, ¿vale? Porque el arca estaba con el pueblo, pero el pueblo dio la espalda a Dios. Dios trajo un pueblo que les gobernó sobre ellos, les venció en batallas y se llevaron el arca del medio del pueblo de Dios. Y David, cuando fue levantado, él dijo, Señor, quiero traer el arca de vuelta. Entonces, él tomó consejeros, capitanes, de centenias, no, jefes, dice, toda la asamblea de Israel. Y dijo, si os parece bien, dice el versículo 2, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están en ellos, en sus ciudades y elegidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces, fijaros bien que lo que trajo el rey David fue, si os parece bien y si es la voluntad del Señor. Fijaros que él puso delante que la voluntad de Dios tenía que estar allí, pero él también puso el razonamiento de la gente. A ver, si os parece bien, vamos a hacer esto, pero entendiendo que si es de la voluntad del Señor, porque si no es, no, de nada sirve que nos pongamos a ello. ¿Y cuál fue el problema de David? Que Dios había establecido una manera de transportar el arca, pero él ponderó con la gente y a todos les ha parecido bien, pero nadie miró a la palabra de Dios para ver si había algo específico sobre el transportar el arca. Entonces, ¿qué sucedió? Luego tú puedes leer en tu casa. Está yo creo que un poquito más adelante aquí en Crónicas, ya podrás ver que empezaron a transportar el arca con un carro de bueyes en un bache que había. El arca estaba como que por caerse del carro. Uno fue sostenerla con sus manos y se murió. Y entonces cuando se murió, yo creo que no, el rey David puso las manos en la cabeza y dijo, Dios, ¿qué hemos hecho?
Y entonces fue cuando miró en la palabra y fue a ver que Dios tenía un camino, una manera de transportar el arca. Porque fue Dios que dio el diseño del arca a Moisés y fue Dios que determinó cómo se debería transportar el arca, porque el arca era un símbolo de la misma presencia de Dios y no se le debería transportar o manejar de cualquier manera. Entonces fijaros que ellos estaban de acuerdo, se pusieron de acuerdo, ¿no? Es igual que nosotros que queramos tomar una decisión aquí juntos. Yo digo, si os parece bien y si es de la voluntad del Señor, hagamos. Vale, pero ellos fueron a hacer. Era de la voluntad del Señor, pero no la manera en la cual ellos estaban haciendo. ¿Sí? Entonces, si no me equivoco, Primera de Crónicas 15, entonces David hizo tal como debería hacer, que era los levitas deberían llevar el arca, no los bueyes. Y ellos deberían poner las varas así en los aros que habían y llevar el arca en sus hombros. Y mientras iban caminando, dice que David pidió que muchos levitas y sacerdotes estuviesen alabando y glorificando a Dios por el arca, porque su presencia estaba volviendo, ¿no?, a su pueblo. Entonces, fijaros que una simple decisión, ¿no?, de traer el arca o no, hubo un problemón porque una persona se murió por no mirar en la palabra de Dios qué Dios había dicho sobre aquello. Entonces, el reflexionar es importante, es necesario, pero nunca podemos desconectar de la palabra de Dios, porque podemos acabar decidiendo una cosa y ya, bueno, seguro que conocéis, ¿no? Iglesias que decidieron cosas que claramente en la palabra lo abominan. Hay iglesias hoy en día, ¿no?, que eligen cosas, que eligen ser gobernadas de tal manera que tú dices en la palabra, pero la Biblia dice que esto no se debe hacer. ¿Cómo lo pueden aceptar esto? Porque están tomando decisiones sin tener en cuenta la palabra. El Señor nos llama a reflexionar. Vamos a ver Hechos 15, 22, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces fijaros que estamos en Hechos, ¿sí? Ya vino el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en Pentecostés. Entonces se supone, incluso algunos pastores predican de tal manera que parece que la vida de los apóstoles era solo de hablar con ángeles y tener visiones, ¿no? Que uno ve su vida personal con Dios, ¿no?, su caminada con Dios como cristiano, y se siente un carnal, ¿no? Porque no estás hablando con un ángel cada día, ¿no? Dios no te está dando una visión cada día, entonces te sientes carnal, ¿no? Y fijaros, la decisión que ellos tomaron, dice: pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Qué significa esto? Que ellos ponderaron y dijeron: bueno, nos parece bien. ¿Sí? Ahora, que algunos predican de tal manera como si, no, ahora, ya que es después de Pentecostés, como son hijos de Dios guiados por el Espíritu, entonces aquí tenían que tener un tiempo de oración, y entonces vendría, ¿no?, el Espíritu de Dios bajaría sobre ellos, se levantaría un profeta que daría una palabra, una dirección, y entonces ellos caminarían, ¿no? Algunos a veces nos hablan que la vida cristiana tiene que ser cada segundo de la vida así, y luego vemos en nuestra vida y dicen: pero yo no lo veo tanto así. Veo que Dios a veces hizo algunas cosas así en mi vida, pero no cada día, cada momento, cada instante. Y esto nos hace pensar que somos carnales, que no estamos siendo espirituales. Y esto no es cierto. Los mismos discípulos, ¿no?, los apóstoles, el apóstol Pablo estaba ponderando las cosas. Ahora, el apóstol Pablo también en Hechos 20, dice, Hechos 20, 16, dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces, fijaros, él iba a hacer un viaje, pero no quería detenerse en Éfeso porque quería llegar más rápido a Jerusalén y participar del Pentecostés. ¿Qué hay de espiritual en esta decisión? Nada, en el sentido de que no vino una revelación de lo alto, simplemente él estaba
proponiendo o había propuesto algo en su corazón. ¿Y por qué? Porque él reflexionó, mira, la fiesta está al día, yo quiero llegar y participar de la fiesta con mis hermanos. Entonces, si yo me detengo, no podré participar. Ahora, fijaros que él puso, si le fuese posible. ¿Veis que él no quita dentro de sus planes, él no quita la posibilidad de que Dios tenga otros planes y que Dios haga con que suceda algo que no le sería posible llegar? Él deja aquí el margen abierto para la soberanía de Dios sobre su vida. Porque puede ser que Dios tenga otros planes, pero él dice, si fuera posible, es esto lo que yo estoy ponderando y lo que yo estoy buscando hacer. Reflexionando, buscando hacer planes. ¿Sí? Y luego en 1 Corintios vemos que ellos tuvieron un problema. Habían viudas que no estaban siendo atendidas porque no eran de los pueblos de los judíos. Entonces ellos no tenían costumbres en su cultura de cuidar a sus ancianos, a sus viudas. Y se levantó un problema y llegaron los apóstoles diciendo, oye, nuestras viudas están siendo descuidadas porque solo cuidáis unas y otras no. Entonces ellos vieron, hay un problema que necesitamos solucionar, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que muchos dirían? No, esto es cosas del pastor, que el pastor se espabile y que lo resuelva, ¿no? Y fijaros la decisión que ellos tomaron. Es interesante, ¿no? Ellos dijeron que el Señor que se levantasen en medio de ellos hombres tementes a Dios que pudiesen ocuparse de ello. Y levantaron a hombres tementes a Dios que pudiesen cuidar a las viudas. Y dijeron, nosotros vamos a cuidar la predicación. Nosotros vamos a centrarnos en la oración y la predicación de la palabra. Y otros van a ser los que van a cuidar a las viudas. Entonces, fijaros qué interesante, ¿no? Ellos hicieron una distribución de responsabilidades porque ellos razonaron y pensaron, Dios nos ha levantado para predicar y para la oración y para la predicación. No podemos ocuparnos de todo. Es una manera muy lógica de pensar, ¿verdad? No podemos ocuparnos de todo. Somos pocos para todo el mundo. Entonces, vamos a levantar hombres tementes a Dios que se ocupen de esto. Y fue lo que hicieron. Tremendo, ¿no? Bueno, estas situaciones se dieron justo después, bueno, no inmediatamente después, sino que ya después de la venida del derramar del Espíritu Santo de Dios en Pentecostés. Entonces, vemos que no es porque somos personas llenas del Espíritu Santo de Dios que no podemos o no debamos ponderar, reflexionar, meditar y pensar en las situaciones. ¿Sí? El Señor espera que actuemos entendiendo lo que estamos haciendo. Porque a veces se habla de la vida cristiana como si fuese vivir sin entender nada. Yo hago lo que diga el pastor. Si el pastor dice, yo lo hago. No es esto lo que Dios espera de ti y de mí. Dios espera que estés entendiendo qué es lo que dice la palabra y que lo apliques en tu vida cuando lo hayas entendido. Sin entenderlo, la fe ciega o la obediencia ciega, Dios no manda que la tengamos. Ahora, puede ser, sí, que el Señor te hable a ti de manera directa y te pida que hagas algo que tú no entiendes del todo o no que no entiendes, que no conozcas todas las respuestas, ¿no? Igual que fue con Abraham. Él dijo, Abraham, ve de tu tierra, sal de tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Él tenía todas las respuestas? No, pero él tenía un mandamiento, sal. Entonces, ¿qué es lo que Dios esperaba de él? ¿Que él tuviese todas las respuestas? No, esperaba un paso, el paso de salir. Entonces, seguramente el Espíritu de Dios te va a demandar cosas y no suele hacer, bueno, él no hizo esto cada día con Abraham, ¿no? Entonces ya vemos que no es algo de cada día, sino que él puede demandar porque él es Dios. Él te puede decir que trabajes, que obres,
que te muevas sin darte todas las respuestas. Y lo que Él esperará de ti es obediencia. ¿Sí? Entonces recuerda que el Señor nos ha llamado a reflexionar, a pensar, y esto no es carnal, en el sentido de que no deja de ser espiritual, porque lo vas a ponderar con la palabra de Dios, lo vas a mirar para discernir con la misma palabra de Dios. Entonces, esto es parte de buscar una guía de Dios para tu vida. Otra manera que podemos reflexionar es, como el hermano contaba en el libro, ¿no? Que era un amigo suyo, estaba sin trabajo, estaba orando para tener un trabajo y se le abrió una puerta de trabajo en otra ciudad, pero él tenía un problema. Él estaba en su segundo matrimonio y tenía la guardia compartida con su hijo, no sé cuántos hijos tenía, pero si él fuese a la otra ciudad, ya tendría un trabajo, pero perdería la guardia. Si él se quedase, se quedaría sin trabajo aún, pero mantendría la guardia de su hijo. Entonces, ¿qué decisión tomar? No es fácil, ¿verdad? No es tan simple. Ahora, ¿qué hizo el pastor para ayudarle? Dice, no, vamos a orar aquí ahora y el Señor va a derramar un fuego del cielo y va a enseñar. No, el pastor dijo, ¿ya pensaste en todo lo que puede conllevar una cosa y la otra? Y el hermano dijo, no, la verdad es que no, simplemente estoy esperando que Dios me dé una respuesta. Él dijo, vamos a pensar entonces. Y dijo, si tú te quedas, ¿qué es lo más malo que podría pasar? ¿Y qué es lo más bueno que podría pasar? Ah, vale, mira, si me quedo esto... Y si te vas, vale, ¿cuál es lo más malo que podría pasar o más difícil? ¿Cuáles son los pros y los contras, no? Y él ponderó todo. Y el hermano dijo que mientras el pastor le iba ayudando a pensar en esto, que es como si ¿sabe cuando salimos en la mañana, ¿no? Y está todo lleno de niebla y casi no vemos nada y de repente se va difuminando todo? El hermano dijo, mientras el pastor iba hablando y yo iba pensando en la situación, es como si me quitase la niebla y yo pudiese ver más allá, que yo no había ni podido ver más allá. Y entonces dijo, fue fácil después tomar una decisión porque yo entendí cosas de parte de Dios mientras estaba reflexionando sobre ello. Qué curioso, ¿no? Normalmente considerar, ponderar, reflexionar nos ayuda a poder discernir la voluntad de Dios también. Y bueno, sopesar las consecuencias a largo plazo, anticipar lo que está por venir, es una señal de sabiduría. Es una señal de sabiduría bíblica. Deuteronomio 32, 29 dice, ojalá fueran sabios. Y dice, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá entendieran, fueran sabios, comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Entonces, fijaros que el Señor está hablando de que pudiesen comprender, mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante y decir que comprendan el fin que les espera. Algo tan simple como una persona que se está bebiendo o comiendo veneno, ¿no? Y no para pensar que se está dañando su cuerpo. Porque, bueno, le gusta mucho y no mira las consecuencias, ¿no? Igual que una persona que yo ya vi, una persona enganchadísima en las drogas y de allí no sale. Y aunque tú le expliques y le digas, pero la persona no pondera, siempre piensa, no, conmigo no va a pasar esto. Y su instinto, su corazón, le lleva a valorar más el momento de supuesto, ¿no?, placer que da, porque es tan efímero y tan pasajero, que mirar las consecuencias de ello. Entonces es una falta de sabiduría. Y el Señor dice, mira, que ponderar y pensar cómo será el final es de sabios.
ahora vamos a enfocar de otra manera, ¿no? La decisión que yo dije que Pablo tomó con los hermanos allí. Está en Hechos 6, cuando habla de que él levantó personas para cuidar las viudas, ¿no? La otra manera que podemos pensar es conforme nuestros dones y talentos. Por ejemplo, si tú estás en un trabajo y tú dices, bueno, yo estoy haciendo un trabajo, pero este trabajo no es el trabajo que tiene que ver con mis talentos, con los dones que Dios me dio. Es simplemente un trabajo cualquiera. A mí me gustaría estar en un trabajo donde pudiese desarrollar los dones y los talentos que Dios me dio. Entonces uno puede sopesar esto y decir, Señor, gracias por el trabajo que me has dado, pero te pido que me orientes, me guíes, y yo voy a picar en las puertas de trabajos que yo siento y que yo creo, que yo veo que tú me has dado dones y que yo puedo desarrollar estos dones estando allí. Y fue, bueno, en esto, ¿no? Que Pablo levantó a hombres tementes a Dios que pudiesen cuidar de las viudas. Él estaba mirando los talentos que Dios había dado a él y a los apóstoles para predicar el evangelio, para guiar a los hermanos. Entonces él dijo, yo no voy a salir de aquí donde Dios me puso para estar cuidando las viudas, pero no mirando de manera de despreciar a las viudas como si fuese menos, sino es una diferencia de responsabilidades que son dos cosas importantes. Era importante cuidar de las viudas, pero también importante la oración y la predicación de la palabra. Entonces ellos no podían dejar de hacer una cosa para hacer la otra, sino que necesitaban que los dos estuviesen funcionando. Entonces dijeron, vamos a levantar hombres tementes al Señor que puedan ocuparse de ello. Entonces tú también puedes reflexionar para tomar una decisión dependiendo de los talentos y los dones que Dios te dio, ¿no? En esto a veces hay mucha duda en la iglesia, ¿no? Como hay muchos frentes de trabajo, uno piensa, me gustaría servir a Dios en la iglesia, pero no sé qué hacer, no sé qué hago, en qué me pongo, ¿no? ¿En qué ayudo? Una cosa buena que puedes reflexionar y pensar es decir, ¿cuáles son los dones que Dios te dio? ¿Cuáles son los talentos que Dios te dio? Y allí te pongas a servir al Señor en ello. Yo conozco, por ejemplo, talleres de coser ropa, y que hay hermanas que tienen un don para esto, o para la comida, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Dice, pastor, ¿puede abrir un grupo donde voy a invitar mujeres del barrio que quieran aprender a coser, que quieran trucos para coser y esto? Y mientras voy enseñando, voy compartiendo de la palabra, pongo una canción, hago una oración, no sé, voy usando esto que Dios me ha dado para poder servir y al mismo tiempo hablar del evangelio, para poder conectarme con la gente. Sí, gloria a Dios, esto es una bendición. Es una manera de poder servir al Señor con algo que el Señor ya te dio, ¿no? Entonces aquí tenemos un montón de posibilidades, ¿verdad? Pero es algo que podemos reflexionar y pensar en ello de manera racional, ¿no? Y para terminar esta parte, que es la que es un poquito más larga, ¿no? De aprender a reflexionar, es que la práctica de este principio generará una sensibilidad para aplicar los principios de la Escritura en nuestras vidas. Cuanto más aprendas a meditar, a reflexionar sobre las decisiones que quieres tomar, más vas creando una habilidad para aplicar la palabra de Dios en tu vida, porque vas ejercitando en ello. Vas pensando y mirando la palabra, pensando y mirando la palabra, y esto te va dando una capacidad y vas creciendo en la capacidad de aplicar la palabra en tu vida, aplicar los principios de Dios a tu vida. Bueno, el segundo camino que tenemos para tomar decisiones de manera sabia es aprender a sospechar de sí mismo, de uno mismo. Dudar, dicho de otra manera, dudar de los propios pensamientos. Parece algo simple, pero poca gente lo hace. Normalmente, ¿qué hacemos? Nosotros nos creemos todo lo que pensamos. Y a veces lo tomamos como si fuese la misma palabra de Dios, ¿eh? A veces pensamos cosas y lo tomamos como si fuese la verdad absoluta, el fundamento de nuestras vidas.
Y con esto vemos personas que se entregan a veces a la desesperación porque se han creído algo que no es cierto. Por eso es tan importante mirar a la palabra de Dios y repetirla, y repetirla, y repetirla, entendiendo que ella tiene poder y no volverá a Dios vacía, sino que cumplirá su propósito. Es decir, promoverá o proveerá fe a tu corazón. Aprender a sospechar de uno mismo. Porque Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, nosotros nos autoengañamos con nuestras emociones, porque a veces nuestra emoción nos dice que hagamos cosas que no están bien delante de Dios, ¿no? Un ejemplo de ello es cuando somos más pequeños, se ve esto más a flor de la piel porque tenemos menos control, ¿no? Sí, cuando yo estaba en el coche con mi hermano detrás y mi madre conduciendo delante, unas cuantas veces me acuerdo que él me pensaba a pinchar y a pinchar y a pinchar y a pinchar. Y yo decía, deja ya de pincharme, tío. Y hasta que llegaba a un límite, entonces yo le daba una y empezaba a llorar. Y luego mi madre me regañaba a mí y luego yo empezaba a llorar porque ella giraba atrás y decía, aquí callaos los dos porque ya no aguanto más, ¿no? La pobre, con la cabeza así. Pero fijaros que mi reacción con mi hermano era totalmente carnal. Porque yo reaccioné porque él me estaba pinchando. Y uno, claro, yo me excusaba diciendo, no, es porque me ha pinchado él. Y decía, a mí me da igual que te ha pinchado, porque tú le has pegado, ¿por qué? ¿No? Es así a veces tratamos nuestra relación con Dios. Nos vamos excusando por nuestras emociones. Vamos encontrando maneras de justificar lo que estamos haciendo. Pero para Dios el pecado es pecado, no tiene justificación. No podemos justificarnos porque alguien nos estaba pinchando, alguien nos hizo algo malo, ¿no? Entonces, a veces las decisiones que tomamos, estamos queriendo tomarlas porque nuestro corazón siente dolor, siente angustia, amargura, rencor. Entonces, actuamos desde el rencor, actuamos desde la amargura. No, yo voy a hacer esto porque es lo que se tiene que hacer. ¿Es lo que se tiene que hacer? ¿O es lo que tu corazón está queriendo porque quieres que el otro dañe o quieres dañar al otro o quieres que el otro sufra el peso de las consecuencias de lo que hizo? Pero no porque Dios le hará sufrir, porque si no, tú serás el que Dios levantará, ¿no? Para hacerle sentir el peso de sus consecuencias. Nuestro corazón nos engaña, entonces no es saludable querer tomar decisiones creyendo 100% en nosotros. Es bueno aprender a dudar de nosotros mismos, a dudar de nuestras intenciones incluso. A veces tomamos decisiones porque queremos huir, ¿no? Esto suele pasar más con los hombres en la relación familiar. Los hombres tienen la tendencia a huir a una cueva, ¿no? Para no estar ahí metidos de cara a solucionar o a hablar de los problemas. A veces no es ni solucionar, sino que simplemente hablar de los problemas y las dificultades. Y entonces, la sensación del corazón del hombre es que encontrará paz en la cueva y ahí se mete. Y yo he conocido hombres que a veces se meten literalmente en una habitación, en una casa, y se quedan por 20 días que la gente no le ve. Solo le llevan la comida allí y solo sale para ir al lavabo y ir al trabajo. Llega a casa metido en la habitación. Entonces, la respuesta de su corazón es aquí donde siento paz. Pero no es ahí donde Dios le quiere a él. ¿Ves? Entonces, muchas veces nuestro corazón nos engaña haciéndonos actuar de manera que no es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, es bueno dudar de nosotros mismos y por no decir, ¿no?, de los deseos que a veces tenemos de autoexaltación, de que queremos sobresalir, porque nos sentimos más inferiores a la gente, queremos ponernos por encima para compensar la falta de autoestima que tenemos. Entonces, nos queremos poner por encima de los demás. No, si
Si uno tiene que estar, yo primero, ¿no? Yo primero. Y esto, a veces tomamos una decisión sin darnos cuenta que es una decisión que tiene como fundamento es porque quiero aparecer, quiero que la gente me vea, quiero ser aceptado por la gente. Entonces es importante dudar de nosotros mismos. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino que dice, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, para poder dudar de ti mismo, puedes usar el punto 1 de esta predicación, ¿no? Aprender a reflexionar y usar el siguiente que vamos a ver ahora, que es aprender a recibir consejos. Aprender a recibir consejos. Pero antes de ver el aprender a recibir consejos, una oración que podemos hacer, bíblica, para aprender a no confiar 100% en nosotros mismos y en nuestros pensamientos, es la de Salmo 139, que David dijo, ¿no? Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando somos capaces de hacer una oración semejante a esta, estamos diciendo, Dios, yo tengo intención, o por lo menos pienso que tengo intención de hacer algo que es piadoso y que la intención de mi corazón es buena. Pero Señor, examíname. Prueba mis pensamientos, Señor. Porque yo reconozco que a veces no sé que estoy siendo engañado por mi corazón, pero lo estoy siendo. Entonces muéstrame, examíname, pruébame y guíame en el camino eterno. El tercer camino que tenemos para tomar decisiones sabias delante del Señor es aprender a recibir consejos. Y lo bello, lo lindo, lo maravilloso es que el Señor ha creado la familia de la fe, la iglesia, como un lugar donde podemos aprender a recibir consejos de nuestros hermanos, ¿no? Yo sé que aún siendo complicada la iglesia, no es fácil vivir en comunidad, no es fácil porque no todos tenemos tanta afinidad, no tenemos tanta cercanía, no es con todos los hermanos. Y a veces incluso hay algunos hermanos que el Señor lo usa para trabajar nuestro corazón, ¿no? Para decir, oye, ay, me duele, ¿no? Pero es mi hermano. Y de la misma manera, seguro que algunos hermanos me tienen que aguantar porque yo tengo mis debilidades, tengo mis cosas. Y de la misma manera el Señor nos llama a vivir en comunidad, pero a aprender a escuchar, a ponderar, ¿no? Lo que nuestros hermanos no tienen para compartir. Si es una iglesia que tiene las marcas de Cristo, si es una iglesia donde hay gente que está buscando hacer la voluntad del Señor, siempre tienes la posibilidad de encontrar consejos sabios, ¿no? Ahora, rehusar oír consejos cuando tenemos que tomar decisiones sabias demuestra dos cosas, o puede demostrar inmadurez o orgullo de nuestra parte. Porque decimos, no, yo decido, es mi vida, yo hago lo que quiero, no tengo que estar escuchando a nadie, ni abriendo mi vida a nadie para que nadie me diga nada de lo que yo tengo que hacer, ¿no? Pero el verdadero consejo no es que uno diga al otro qué es lo que el otro tiene que hacer. El verdadero consejo bíblico es aquel que da otra perspectiva. Y ni tampoco que, no, si yo estuviese en tu lugar, mira lo que yo haría. No, el consejo bíblico no va por ahí. No es que el consejero manipulará al aconsejado para hacer lo que él cree que es necesario o que se debe hacer, sino que puede mostrar cosas en la palabra que puedan traer luz a su decisión, o si no también decir, mira, yo mirando desde fuera en tu situación, mira, ya has pensado que, mira, de esta perspectiva tú puedes ver esto y aquello, de este lado tú puedes ver aquí, mira, esto no lo había visto. Me has dado aquí una herramienta para que yo pueda ver de una manera más amplia y pueda tomar una decisión mejor. ¿Sí? Entonces, todos nosotros tenemos puntos que se llaman puntos ciegos, que son cosas que no las vemos y no tenemos capacidad de verlas. Y cuando lo asumimos, entonces podemos abrir nuestro corazón y decir,
hermano, ¿qué te parece? Mira, estoy buscando hacer esto, estoy pensando en hacer el otro. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Ya tienes alguna experiencia en este asunto? Y la persona te puede aconsejar, ¿vale? Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 12:15 también dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Tremendo, ¿no? Ahora, necesitamos oír consejo entonces los unos de los otros. Y uno me puede preguntar, pero pastor, ¿a quién pido consejo? ¿A quién voy a pedir consejo? ¿No? Te digo dos que no. Por ejemplo, a jóvenes necios. Hay jóvenes que pueden ser sabios, igual dice, ¿no? El salmista dijo, yo soy más sabio que mis compañeros porque miro a tu palabra. Pero no, en general, muchos jóvenes no pueden aconsejarte en algunas cosas que ellos no tienen ni experiencia, no pasaron por nada semejante en aquello en la vida. En eso vemos Roboam, que fue el hijo de Salomón, que fue levantado rey. Entonces, fue pedir consejo a los ancianos del pueblo. ¿Qué le dijeron los ancianos? Le dijeron, Roboam, tu padre ha sido muy duro, ha puesto muchos impuestos sobre el pueblo. ¿Quieres caer en la gracia del pueblo? Baja los impuestos, que ganarás el corazón del pueblo. Hallarás gracia delante del pueblo. Y Roboam, no muy contento con el consejo, fue a hablar con sus amiguitos, ¿no? Sus colegas. Y los colegas dijeron, hombre, pero si tú quitas, si tú aflojas la cosa, te van a tomar por débil, te van a tener por un flacucho. Lo que tienes que hacer es imponer y poner el doble de que ponía tu padre para que ellos vean quién es aquel que manda. ¿Qué sucedió? Él hizo caso a sus amigos. Incluso dijo, los que temían, no sé, el menique del pie de mi padre, ahora van a ver la pierna, como mi pierna es fuerte, algo así, ¿no? Que le usó partes del cuerpo para decir que de su padre era todo pequeñito, pero el de él sería fuerte. ¿Qué hizo? Dividió el reino, porque fue demasiado duro. Entonces, no es bueno buscar consejos, ¿no?, de jóvenes necios. Esto está en Primera de Reyes 12, si alguno quiere mirar después. Y luego, no necesariamente el consejo de la mayoría es el consejo bíblico. Tenemos el ejemplo de Josué y Caleb, ¿no? Ellos fueron a espiar la tierra. Estaban por poseer la tierra prometida. Dios dijo, esta tierra es vuestra, yo os la entrego. Fueron simplemente para ver cómo era y qué es lo que Dios esperaba de ellos, que creyesen la palabra del Señor y fuesen a conquistar la tierra. ¿Pero qué hicieron? Miraron y dijeron, uy, no. Aquí hay muchos gigantes, aquí hay mucha gente, ellos son una ciudad fortificada, mejor nos quedamos aquí en el desierto, aquí estamos bien, confortables. De 12 espías, solo 2 creyeron. Los otros 10 dijeron que no, era bueno no entrar. Pero justo los 10, estaban equivocados delante de Dios. Entonces, no necesariamente la opinión de la mayoría o el consejo de la mayoría sea el consejo bíblico o el consejo que Dios tiene para ti. Entonces, esté atento a ello, ¿no? Busca personas maduras en la fe para que te puedan orientar en tus decisiones, porque siempre hay alguien que conoce un poco más de la palabra y que te puede dar un consejo bueno. Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, pero retened lo bueno. ¿Vale? Entonces tú puedes escuchar consejos. Incluso podrás escuchar consejos que no te parecerán buenos consejos. Pero es bueno que lo escuches porque podrás ponderar y retener lo que es bueno, lo que veas que es bueno delante de Dios. Líderes son guías, pero otros también pueden ser consejeros. ¿Vale? No es porque una persona no es pastor en la iglesia que no te puede dar un buen consejo.
Si es un cristiano maduro, si es un cristiano que conoce la palabra, que está buscando el del Señor, incluso si es una persona que pasó por una circunstancia en la vida y pudo aprender de Dios en aquello, te puede aconsejar dentro de aquella circunstancia, ¿sí? No hace falta que sea un pastor para darte un buen consejo. Hace falta que sea bíblico, que sea un hijo y una hija de Dios que están buscando y crecer y aprender del Señor, ¿sí? Y ahora lo bello es que cuando uno aconseja, siempre aprende. No solo es bendecido aquel que recibe el consejo, sino aquel que está aconsejando también es bendecido. Por eso yo os animo a que podáis crecer en la gracia también de aconsejar y de ser instrumentos en las manos de Dios para aconsejar a otras personas. Y para terminar, el cuarto camino de sabio, ¿no?, para decidir y encontrar la voluntad del Señor es aprender a esperar. Aprender a esperar. Porque solo espera aquel que confía. Solo espera aquel que confía en Dios. Ahora, como Dios no quiere que simplemente conozcamos su voluntad de manera intelectual, ¿no?, sino que Él quiere principalmente es realizar su voluntad en nosotros, es lo que Él quiere. Lo que el Señor quiere es nuestra santificación. Y ahora voy a decir esta frase 2 veces porque quiero que se os quede. Más que querer nuestra comodidad, el Señor, o nuestro confort, Dios quiere nuestra santificación. Más que querer nuestra comodidad o nuestro confort, el Señor quiere nuestra santificación. Entonces hay situaciones en la vida que estarás pasando y tu corazón te demandará que quieres huir y salir ya de esta situación. Pero no es correcto delante del Señor huir, porque puede ser que esta situación que estás pasando es justo la que Dios está obrando y formando en ti el corazón y el carácter de Cristo. Porque el propósito final de Dios no es que pasemos una vida cómoda aquí en la tierra. Porque si fuese así, entonces Dios no estaría obrando en la vida de los hermanos que oramos cada domingo por ellos, que están siendo perseguidos y muchos les matan a sus familiares, ¿no?, delante de ellos. No, el propósito del Señor sigue cumpliendo en ellos, porque el propósito más grande de Dios no es hacernos vivir de manera cómoda en este mundo, sino que es construir, producir, formar el carácter de Cristo en nosotros. Enseñarnos a esperar es parte de la obra de santificación en Dios, de Dios en nosotros, de su santificación en nosotros. Aprender a esperar. Si te ponen una fecha que te obliga a tomar una decisión ya, tienes que tomarla ya, y no logras tener una guía clara del Señor, entonces encomiéndale tu corazón y pide su ayuda. Dios ve tu corazón, Dios ve el deseo que tienes de hacer su voluntad, y lo que Él espera es que confíes en Él. Confía en Él. Estos son los 4 caminos bíblicos, hermanos, que Dios nos hace y nos lleva a tomar decisiones bíblicas, decisiones sabias conforme a su voluntad. Reflexionar sobre la situación, meditar sobre ella, recibir consejos, sospechar de uno mismo, ¿no?, dudar de nuestras intenciones, de nuestro corazón, y esperar en el Señor. Y para terminar, estamos con la mayor esperanza que tenemos como cristianos, es el día en que por fin estemos en el cielo con nuestro Dios. Esta es nuestra mayor esperanza. Esto es lo que el Señor espera que estemos esperando a cada momento. Y acabo con el texto de Tito 3, de 5 a 7, que dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos
¿Conforme a qué? Conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces, fijaros que Dios creó, Dios es santo, Dios es el creador de cielos y de la tierra. Creador de todo, como nuestro hermano Ismael hablaba en esta mañana sobre la providencia de Dios, sobre todo, toda su creación, sobre todo lo creado, no solo en crear, sino que Dios sigue proveyendo y gobernando sobre su creación. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Nosotros somos como Adán y Eva, pecamos. Y dice la palabra que por pecar estamos separados de la gloria de Dios, por el pecado que habita en nuestro corazón. Y aquí tenemos un gran problema. ¿Cómo uno puede vivir en el cielo o cómo puede uno ser recibido en la presencia de Dios siendo un pecador? Porque Dios es santo, Dios es justo. Él no va a recibir a un pecador en su presencia porque Él no tiene comunión con el pecado. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esto, somos conscientes que tenemos un problemón. Y esto es algo que era imposible que el ser humano pudiese solucionarlo. Pero Dios lo hizo. ¿Cómo Dios lo hizo? Enviando a Cristo, que es lo que hemos leído. Cristo nos salvó no por nuestras obras de justicia, como si hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, que Cristo vino y murió fue para darnos un camino a la presencia de Dios. Fue para traernos esta esperanza que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces, esta esperanza de vida eterna la tenemos porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Y ahora, ¿qué es lo que el Señor espera de ti y de mí? Él nos dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de tener tu mirada puesta en la tierra y pon tu mirada ahora en el cielo. Pon tu mirada en Cristo. Deja ya de confiar en ti mismo, deja ya de confiar en el hombre y pon tu confianza en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si estás aquí y es la primera vez que escuchaste que estás separado de Dios porque eres pecador, eres pecadora, y el Espíritu de Dios abrió tus ojos para que pudieses ver que Cristo es la respuesta, Cristo es el camino, creer en que Cristo murió por ti en la cruz, te abre entrada a la presencia de Dios. Dice la palabra que los que creen en su nombre reciben el poder de ser hechos hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios te hizo ver esto de manera clara en esta mañana, o si pudiste percibir de manera clara esto, entender algo que nunca habías entendido, lo que el Señor espera de ti en esta mañana es que digas, Señor, me arrepiento de estar viviendo tal como yo he vivido hasta hoy. Yo quiero aprender a vivir de esta manera que hemos visto en esta mañana. Quiero aprender a vivir de manera sabia. Quiero aprender a vivir de acuerdo a tu voluntad, Dios. Pero no solo quiero aprender a hacer cosas de maneras distintas. Quiero ser recibido como hijo, Señor. Y por eso en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de estar viviendo de la manera que estoy viviendo. Y deposito mi confianza en ti, Cristo. Deposito mi confianza en ti, Señor. Quiero vivir con esta nueva esperanza. Esta esperanza de un día cuando me muera y cuando esté delante de tu trono, que a través del sacrificio de Cristo tú me dirás, ven a mí, ven a mi lado. Porque no mirarás a mí, Señor, a mis obras simplemente, sino que mirarás la obra de Cristo en la cruz por mí. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos invitas
tomar decisiones de manera sabia. Y nos muestra, Señor, caminos en tu palabra de cómo podemos hacerlo. Sabemos que el tomar decisiones es parte de nuestra vida. Desde que nos despertamos en la mañana estamos tomando decisiones. Y reconocemos, Señor, que necesitamos que tu Espíritu nos ayude, que tu, Señor, nos dé sabiduría. Y por eso te damos gracias en esta mañana, por poder meditar en ello, por poder ver que nos diste herramientas, que las podemos usar para poder caminar de manera, Señor, que podemos esforzarnos para estar buscando conocer y hacer tu voluntad, Señor. Tomar decisiones de maneras sabias, Señor, decisiones que estén de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias por ello. Pedimos que tu Espíritu siga obrando en nuestras vidas, obrando en nuestro corazón, y que tú nos ayudes, Señor, a vivir de manera digna de tu Evangelio, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.